permitiendo lo más top de La su voz equipo. de la América Latina para la industria de reuniones. Seguimos con nuestras entrevistas aquí en Cocal, en La Voz de la América Latina para la industria de reuniones. Y tenemos, bueno, alguien que no necesita presentación, un verdadero experto en políticas públicas que ha desempeñado diversos cargos de primer nivel, orgullosamente en nuestro gobierno, 5 secretarías de Estado y por supuesto fue candidato presidencial en nuestro país. Y es un orgullo el que también me haya tocado compartir con él la aventura universitaria. Tengo aquí conmigo a mi amigo Pepe Mid, a quien le quiero hacer algunas preguntas de la industria. Bienvenido, Pepe. Encantado, Eduardo. Y así es. Compartimos aulas, compartimos aficiones y una amistad ya de mucho, mucho tiempo. Muchas gracias, mi Pepe. Pues mira, la primera pregunta que te quisiera hacer es un poco en el sentido nosotros, en la industria de reuniones, esta familia profesional que nos denominamos, estamos muy conscientes de la relevancia económica, social, educativa de la industria de reuniones, pero no hemos sido capaces de que salga de nuestros muros y de convencer a políticos, dirigentes de la relevancia que tiene nuestro sector. Entonces, a ti te quisiera pedir recomendaciones en ese sentido. ¿Cómo cambiamos la narrativa? ¿Qué hacemos? Fíjate que además la coyuntura de México es bien interesante porque estamos metidos ya pues, en un proceso electoral. Y yo creo que en México y en Latinoamérica ha venido cambiando un poco la liturgia política. Cada vez menos centrada en los partidos, cada vez más centrada en las personas, en las historias de vida y cada vez más abierta. Y me da la impresión de que a veces desde la sociedad pues no hemos dimensionado cómo esta nueva liturgia nos abre oportunidades. Entonces, más que un poco sugerirte cómo construir la narrativa, es más bien cuándo. Y mi impresión es que cuándo es ahorita. A veces tendemos a acercarnos a la gente cuando o ya es presidente o ya es presidente electo o ya es candidato. Y como a ti que te ha tocado conocer a muchos sabes, cuando uno ya es candidato, pues uno está vendiendo y está vendiendo pues una agenda, una plataforma, repitiéndola varias veces al día. Si con esa plataforma se gana, pues hay la convicción de que además la plataforma es la correcta. Cuando hay, yo creo que acercarse al político es antes de que sea candidato. Cuando está fijando un poco su visión de país, cuando está todavía en el proceso pues de definir qué quiere hacer, cómo lo quiere transformar. Entonces yo creo que plantear la oportunidad y el reto de empezar más temprano, y la oportunidad y el reto de identificar quiénes son, no solamente los que van a ser candidatos a la presidencia, sino quienes los pueden acompañar. Y ese proceso pues, de aprendizaje, de enseñarles, pues de acreditar lo que esta familia puede aportarle al país, hay que empezarlo a hacer antes. Habría que tener en este espacio, pues ciertamente a gente como yo que ya estuvo, pero sobre todo a gente que va a estar, para que se dé cuenta de la dimensión del ecosistema, de la derrama, de la importancia, de la palanca de desarrollo que el turismo puede ser. Si logramos que este sector empiece a aparecer en las plataformas, cada vez de forma más regular, cada vez de forma más clara, cada vez de forma más específica, vamos a adelantarle mucho a que se consolide como lo que es un gran motor de desarrollo verde, sostenible, incluyente, pues que abre oportunidades a quienes visitan y a los empleos que genera. Padrísimo, me encanta. Pepe, tú fuiste 2 veces secretario de Hacienda, fuiste canciller de la República y en esas 2 funciones hay 2 temas que me gustaría preguntarte. Hay algunos países dentro de Latinoamérica como el nuestro que tiene un incentivo fiscal para atraer congresos y convenciones, que es la tasa cero, que en su implementación se complica un poco. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo promover más incentivos, por un lado, para atraer eventos a los países? Y por otro lado, ¿cómo hacer que la vida de los organizados sea más fácil en términos de trámites migratorios, aduanales? Porque todas estas exposiciones que vienen, ahorita es un poquito tranquila, pero también hay exposiciones de maquinaria, de automóviles, que necesitan permisos de importación, algunas cosas que tienen que facilitarse. Mira, yo creo que tiene mucho que ver con un poco la participación en circuitos de diálogo. A nosotros nos tocaba mucho desde lo público estar, por ejemplo, muy cerca de la OSD. Y la OSD lo que vendía eran mejores prácticas. Pues mejores prácticas en temáticas cada vez más amplias. Pero estábamos en el circuito de diálogo de la OSD, en el circuito de diálogo del G20, en el de APEC, ya más regionalmente,
pues desde la cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Alianza del Pacífico. Entonces yo creo que si uno va buscando incorporar la agenda desde el punto de vista técnico en los circuitos de diálogo en donde participan pues, los países, los políticos, los que diseñan política pública, ese contacto con la mejor práctica, esa posibilidad de ver en terreno lo que esa mejor práctica implica, yo creo que ayuda mucho. Y en un ecosistema tan variado como este, pues capturar un poco la atención de forma cada vez más puntual, más granular, de hacerlo de manera tal que se le pueda pues explicar a quien toma definiciones cómo ha impactado, por ejemplo, a la industria del cine en Colombia o cómo ha impactado pues, a la industria de las convenciones desde Cancún hasta Los Cabos en el caso nuestro, o cómo se ha desarrollado pues, destinos innovadores pues, desde Cartagena hasta Quito pues, en los temas culturales y patrimoniales. Entonces, cada vez ser parte de la agenda, de los circuitos de diálogo en los que de manera natural participa quien define políticas, yo creo que es valioso. Y así, pues ir metiendo cada vez más al político o a quien enseña políticas en los circuitos de diálogo de ustedes. Pero si de repente el circuito de diálogo del político y el de ustedes no converge, pues entonces son conversaciones que van paralelas y no se cruzan. Entonces yo creo que si va uno cazando un poco los foros que de manera natural se dan en la región para que esto esté en la agenda, en el debate, en la reflexión, y desde ahí pues ir vinculando cada vez más a quienes toman decisiones para que se acerquen a espacios y foros como estos, yo creo que el proceso de educación pues va a ser recíproco. Ese intercambio franco y de buena fe pues va a hacer que no salga igual ni el político ni quien vive de fomentar ese ecosistema, y ambos van a entender pues cuál es la problemática del frente, y si logramos caminar pues un poco en los zapatos de cada cual, iremos yo creo definiendo cada vez mejor política pública. Creo que le atinaste, yo creo que ese es el error que hemos cometido de hablarnos a nosotros mismos y echarnos porras a nosotros mismos. Y del otro lado, el error que a veces se comete pues es no hablar de lo que a la gente le importa, de no hablar de lo que a la gente le resuelve problemas, y de no sentir y no ver pues qué es lo que duele y qué es lo que lastima y qué es lo que complica. Claro. Oye, Pepe, conociendo tu vocación y sobre todo tu vocación social y tu experiencia también como secretario de Desarrollo Social, no sé si sepas, pero esta industria no solo llena cuartos de hotel, llena restaurantes, sino que también trae mucho desarrollo social, y las corporaciones y asociaciones que son clientes nuestros siempre traen en su programa, en su agenda, algún valor social, algún legado que quieran dejar a las comunidades que visitan. Pero del otro lado se encuentran con que no hay un match entre la necesidad y esta voluntad. ¿Qué recomiendas en ese aspecto? Ya, yo creo que hay varios enfoques en materia de desarrollo social que son interesantes de aquilatar. Nuestra región pues ha sido un poco laboratorio de muchas de ellas, algunas exitosas, otras no tanto, pero hay pues un poco un primer esfuerzo que aquí en México pues fue muy importante, que era este trabajo comunitario en donde la propia comunidad se organizaba para identificar qué le hacía falta. Yo creo que ese capital social, ese involucramiento, ese acercarse a ver con sentido de curiosidad y de solidaridad qué es lo que hace falta, qué es lo que la comunidad requiere, qué es lo que la comunidad le duele, pues permite un diálogo bien fructífero y que se vayan encontrando soluciones. Más allá de eso, hay algunos elementos que con independencia del capital comunitario que se genere es importante. Y yo que este sector pues, toca muchas vidas, y yo que en esas vidas pues siempre hay que revisar pues un poco un catálogo de preguntas básicas. ¿Dónde viven mis trabajadores? ¿Tienen vivienda digna? ¿Dónde viven mis trabajadores? ¿Les llegan servicios? ¿Mis trabajadores y su familia tuvieron acceso a educación? ¿Terminaron la primaria, la secundaria, la preparatoria? ¿Tienen acceso a la salud, a la seguridad social? ¿Saben cómo usarla? ¿Están preocupados en su entorno por la seguridad alimentaria y cómo desde donde estamos podemos acercarles soluciones? Hasta elementos que no aparecerían en el catálogo hace algunos años, pero que ahora son claves. Tienen acceso a internet, tienen acceso a equipo para que lo reciba. Y yo creo que si combinamos un poco el sentido de comunidad e identificamos estos elementos que son importantes, si logramos decir que donde hay turismo, donde hay presencia, donde hay estos servicios, donde hay este despliegue, el balance es que la gente vive mejor, que las comunidades están mejor, yo creo que es un balance bien satisfactorio y que nos mete en una dinámica muy virtuosa. Perfecto, muchísimas gracias. Me regreso un poquito a lo económico, si estás de acuerdo. Quisiera preguntarte, con el dinamismo que estamos viendo en la economía y con este efecto del nearshoring y demás,
y los países de Latinoamérica, ¿qué sectores crees que tú se verían más necesitados de reuniones? Porque hay veces que creo que esta industria debería estar más ligada al desarrollo económico que al turismo, precisamente porque no hay sector que no utilice las reuniones para algo, para vender, para exponer, para desarrollar a su gente, para capacitar, etcétera. ¿Qué sectores crees que son hoy los... Yo creo que la pregunta es muy buena y muy interesante, porque yo creo que un elemento rector que no siempre apareció en la política pública que se fue diseñando, tiene que ver con calidad de vida. Pero cuando granularmente, o cuando uno piensa un poco en México y en el nearshoring, es bien difícil que se dé una diversificación global de comercio sin que México esté en la ecuación. México lleva un cuarto de siglo pensando todos los días cómo puede ser más competitivo. Entonces, un poco la venta de México en lo general no es una venta problemática, es un destino que para efectos de desarrollo económico se vende solo. Pero ya cuando uno empieza a pensar, bueno, ¿dónde en México? ¿Dónde me establezco? Entonces empieza a ser interesante pues, todas estas variables de calidad de vida, porque quiere uno establecerse para trabajar pues, cerca de donde puede uno tener acceso a buenas escuelas, a buenos destinos turísticos, a un entorno ecológico amable, a un espacio que concilie el empleo con la familia. Entonces, ya cuando empieza uno a aterrizar, pues a la gente le gusta en su vida cotidiana, pues alcanzar estos buenos balances que la industria empuja. Entonces yo creo que no son terrenos que estén disociados. Y yo creo que la venta macro de un país, de un destino, de una geografía, funciona, pero la decisión puntual se da sobre la base pues, de las ventajas micro. Y cuando uno empieza a ver qué es lo que está atrás de la calidad de vida, pues un poco la experiencia vivencial que ustedes ofrecen da, yo creo, muy buenas lecciones de qué es lo que la gente busca como esparcimiento, pero qué es lo que la gente le gustaría tener cerca y que fuera una parte permanente pues, de su experiencia de consumo de todos los días. Entonces yo creo que este diálogo se hermana. La gente no toma decisiones con base nada más en los números macro, sino con base en experimentar lo que un país ofrece, y ahí yo creo que ustedes pues, son expertos en poner esas experiencias de por medio y por lo tanto el diálogo puede ser bien fructífero. Gracias, Pepe. Y por último, te quiero decir y preguntar si crees que parte de la labor de los organizadores de, no tanto exposiciones, pero de congresos, de simposios, de convenciones, es ante esta polarización política que se vive no solo en México, sino en todo el mundo, si es parte de nuestra labor el poner la plataforma, el hacer, construir puentes de diálogo, de que se acerquen un poco las posiciones ideológicas en el mundo. Yo creo que sí lo es, y creo que hay experiencias latinoamericanas bien interesantes. A mí es un tema que me preocupa casi vitalmente. Dijimos muchas veces acá que estos diálogos paralelos pues muchas veces no conducen a nada, y en política solamente conducen a cosas malas. Si uno solamente habla con quien se le parece en opinión, pues piensa uno que tiene la verdad, y si el del frente solamente habla con quien comparte su opinión, pues son dos verdades que no se cruzan. A mí me llama mucho la atención la experiencia chilena. Todo el mundo se acuerda del 18 de octubre del 2019, en donde un país que exhibe muchas cosas muy buenas y muy positivas, de repente puso de relieve que habían fracturas sociales bien relevantes. Y es interesante ver que algunos años de distancia, en medio de aniversarios que podían haber resultado en confrontación, en medio de elecciones y de referéndums que podían haber resultado en confrontación, de repente vemos una sociedad chilena que se habla, que se comunique, que se discute. Y yo creo que al centro de eso hubo un esfuerzo que a mí me sorprende mucho, que se llama 3xI. Las 3 Is eran innovación, inclusión e inversión. Y está centrado en la idea de diálogos improbables. Y lo que esos diálogos improbables sugieren es que cuando ponemos juntos a muchos que viven, pero desde diferentes ángulos, el mismo problema, el diálogo de buena fe transforma la visión y ayuda a construir consensos. Y ese espacio de diálogo que los chilenos han construido les ha permitido hablar de la problemática que enfrentan los adultos, de los chilenos en situación de cárcel, de los chilenos en situación de calle. Se ha traducido en trabajos de fundaciones, en buena política pública, pero sobre todo se ha traducido en que gente que no acostumbraba a hablar hoy lo hace. Y lo que vemos es un Chile que en muy poco tiempo, con cargo a esos ejercicios de diálogo, hoy tiene vasos comunicantes que le ayudan mucho y que bien haríamos en aprender en el resto de Latinoamérica. Entonces yo creo que espacios
y vocaciones como las de ustedes, pues de acercar a gente con experiencia, si la complementáramos con acercar a gente con diferentes experiencias y que pudieran platicar de ellas y derivar conclusiones, construiríamos un entorno político mucho mejor para Latinoamérica y aprenderíamos a empatizar con lo que está pensando el de enfrente y esa transformación por la vía del diálogo mucho bien nos haría para adelante. Qué maravilloso caso de éxito. Bien interesante tú. Además te quiero decir que Chile es uno de los países más exitosos en nuestro entorno, lo han hecho muy bien. Pues ese Además, diálogo a mí me encanta, es un diálogo en el que ha estado cerca un ex canciller, Alfredo Moreno Charme, nos lo platicó hace poco en una reunión y a mí no me deja de dar vueltas la cabeza de pensar que esa es la vía que debíamos de ensayar para construir una mejor Latinoamérica. Qué bueno, Pepe. Pues muchísimas gracias. Al Ya contrario, no te quito más tiempo y te agradezco mucho tu generosidad. Muchas gracias. Y solamente un consejo, si se encuentran aquí Eduardo Chaillo y les dice que no saben jugar backgammon, no le crean, los está fichando. Gracias, Pepe. Muchas gracias. A la que sigue.